Hola a todos, todas. Estamos muy emocionadas de estar otro martes más aquí con ustedes en Metemoción. Y tenemos una pregunta muy interesante que nos comparte Gaby, en donde creo que varios podemos estar identificados con ellas, independientemente de que la historia sea un poquito diferente. Vamos a escucharla para saber de qué vamos a hablar el día de hoy. Hola, Moni y Carlita. Antes que nada, quiero agradecerles por todo el esfuerzo que hacen con este podcast, por hacer una tribu virtual para todas nosotras y pues, ¿qué les puedo decir? Las amo y las adoro y soy su fan. En esta ocasión quería preguntarles y aprovechar. Puede que haya mamás que estén en la misma situación que yo. Yo tengo un hijo, va a cumplir 6 años. Desde los 3 años su papá y yo nos divorciamos y su papá vive a 2 horas de distancia, ¿no? Lo ve aproximadamente cada 15 días y por un buen tiempo, 2 años más o menos, 2 y medio, iba, venía sin problema, yo a veces lo dejaba, nos vemos en Salamanca, lo que sea, ¿no? Y convive, incluso hubo un tiempo que me lloraba, que no se quería venir conmigo, que se quería ir con el papá a vivir. Y ya saben, ¿no? O sea, yo procesando ese sentimiento de dolor, pero entendimiento de que no quería, pues, sentirse lejos del papá y que lo extrañaba, ¿no? Pero ahora está pasando una etapa en la cual odia al papá, es grosero con el papá, no tiene paciencia, se frustra, contesta feo, le habla feo, o sea, le dice cosas como tratando de herir, ¿no? No es grosero, muy grosero, simplemente pues al nivel de un niño de su edad. Pero obviamente ya el papá me dice, ¿qué onda? ¿Por qué es tan grosero conmigo? Le estás diciendo algo, ya seguramente le dices, ¿no? No va por ahí el asunto, sin embargo, creo que está sobrepasándome porque hago preguntas, indago qué te gusta estar con papá, qué no te gusta, qué te gustaría que cambiara para que estuviera más divertido o lo que sea. Y creo que hay un desvínculo o una falta de vínculo, como que el hecho de que mi hijo haya ido creciendo y madurando lo ha ido separando del papá, así lo siento yo, y bueno, no sé cómo manejarlo, cómo tratarlo, cómo guiarlo, e incluso a mi hijo, e incluso al papá, ¿no? Porque, pues, si bien, no soy la persona que escucha más en consejos, pero sí puedo ser una persona que le diga, oye, pues haz esto, o trata de llegar por aquí. Le he dicho, habla con él, es una personita, te va a dar mucha información. Pero mi hijo sigue estando muy grosero, no quiere ir a verlo, no quiere convivir con él. Con todos los demás, feliz, pero particularmente, él me dice que es porque está lejos y no lo quiere porque lo extraña, ¿no? Le digo, extrañar duele y el dolor a veces hace que uno se enoje, es normal, está bien, pero aún así no, no sé. Ando perdida. Gracias. Bye bye. Muchas gracias por compartir este audio con nosotros, abrir tu corazón y la verdad es que entendemos pues tu preocupación y la angustia con la que pues estás buscando opciones de cómo ayudar a tu hijo en este proceso. Nos encanta ver, Gaby, que estás tan comprometida en su sentir, en su emoción y en cómo acompañarlo, porque sabemos que, ya decías, ¿no? No sé qué tanto me escuche el papá o no y qué tanto la relación sea con él, pero al final el interés es por los hijos. Y esta parte común que tenemos, sí es importante rescatarla y saber desde dónde viene. Y creo que además, como nos pones, ¿no? Tú ya viviste un poco esta parte en donde pasó por esta etapa de el rechazo hacia ti y decir que tú no, sabes lo que se siente y puedes ser también empática y conectar de forma diferente con la emoción tanto de tu hijo como de el papá de tu hijo desde esta postura. Una vez más voy a empezar hablando acerca de las creencias que tenemos sobre las emociones con respecto a nuestros hijos. Como papás, seguimos muy en la línea de las creencias con las que crecimos sobre las emociones y tenemos este sentir de querer rescatar a nuestros hijos de lo que están sintiendo. Obviamente nunca vamos a disfrutar ver a nuestros hijos enojados, tristes, frustrados, pero algo que tenemos que recordar es que nuestro proceso con ellos
no es sobre cómo ayudarles a ya no sentir lo que están sintiendo, sino cómo nombrar eso que están sintiendo y cómo ir encontrando el por qué y el para qué sentimos lo que sentimos. Y que es súper difícil, Moni, porque ver a los hijos sintiendo cosas que a nosotros nos mueven, esta metaemoción nos lleva a tener un chorro de pensamientos, creencias, sentimientos, emociones y de todo revoltijado por ahí. Que esa es la parte de la reflexión al final, como aterrizar cuál es la parte de nuestro proceso donde también nosotros identificamos estos aspectos a trabajar y cómo podemos acompañar a nuestros hijos a que ellos hagan su propia reflexión. Pero creo que algo que a mí me ha funcionado mucho es entender que yo no soy responsable de las relaciones que construyan con mis hijos, incluyendo a mi esposo. O sea, al final yo soy muy honesta en decir que aunque me encantaría que ellos tuvieran una relación amorosa, cercana, unida, no es mi responsabilidad esa parte. Es mi responsabilidad, mi relación y la relación que yo construyo con ellos. Pero es la relación de los abuelos, del papá, de las maestras, de los amigos, la construcción de la relación entre ellos. Entonces, creo que una parte importante es como aprender a soltar este querer ayudar a que ellos tengan esta relación cercana, unida, conectada, de comunicación, de empatía, porque no nos toca a nosotros involucrarnos en eso. Aunque estamos acompañando a nuestros hijos en su proceso de generar estas relaciones importantes y cercanas, no son nuestra responsabilidad. Sí, y aunque mueva, a mí me ha pasado que varias veces le digo a mi esposo, eso te toca a ti, es tu relación con los niños y tú decides qué tipo de relación van a tener, ¿no? Ustedes construyen juntos la relación que van teniendo. Y esto también lo decíamos mucho en el capítulo donde hablábamos de la relación con los abuelos, de la importancia que los abuelos tienen, porque al final también los abuelos, lo decíamos en ese capítulo, van decidiendo el tipo de relación de abuelo-nieto, abuela-nieta que están queriendo construir y fomentar. Entonces, en este caso, pues también nosotros tenemos que aprender a respetar pues que cada quien desde donde puede, desde lo que tiene y desde lo que comprende, va a ir construyendo esta relación. Y a nosotros nos toca ser más bien espectadores de este proceso, porque aunque nuestros hijos sean pequeños, pues al final no es parte de nuestra responsabilidad cómo ellos van generando este vínculo. Y coincido contigo, en realidad, pues volvemos a rescatar esta parte de la conexión, porque la conexión no es precisamente automática, independiente del nivel de cercanía que podemos tener con la persona. Es algo que se cuida, se fomenta, se genera con el tiempo, con el espacio, con la atención que podemos generar en las personas. Sí, a mí me vienen con esta pregunta, me vienen a la mente dos cosas importantes, conexión y pertenencia. Que al final, si tu chiquitín no se está sintiendo perteneciente con su papá, y volvemos a lo que hemos dicho siempre, no es que el papá no lo quiera, no es que el papá no quiera estar todo el tiempo con él o no quiera tener esta conexión, simplemente es lo que el niño está sintiendo. Y si en este momento está sintiendo que no pertenece, que no hay conexión, o que lo extraña demasiado y que esta relación está siendo muy complicada para él por el tema de la distancia, evidentemente son cosas que hay que ir trabajando y que hay que ir sanando y acompañando al niño en este proceso. Si vas a ser tú la persona que estás involucrada en el rechazo, tienes que lograr construir desde conectar con él o con ella, desde los lenguajes del amor que ya hemos hablado, desde este tiempo específico que le dedicas a estar con esta persona porque significa que es importante para ti y que tiene, como ya tenemos en otro capítulo, ciertas reglas, ciertas características, desde estar hablándole de sus virtudes y viendo más allá de lo que hace, porque seamos honestos, venimos de una generación en donde se nombraba lo que estaba mal hecho, en donde se nombraba lo que había que mejorar y corregir, y no se veían las virtudes de las personas. Entonces, en esta construcción de relación es importante que todos nos volteemos a ver y digamos, a ver, ¿qué tanto estoy haciendo para conectar con esta persona? Y repito, específicamente podemos retomar estos puntos. Lenguaje del amor, tiempo y qué tanto estoy viendo sus virtudes. Que además, sin tener detalles de la relación que están teniendo pues entre ellos, sí tenemos las características de desarrollo de la edad. Y también cuando los niños empiezan ya a dejar la etapa preescolar para pasar a la siguiente etapa, van siendo conscientes pues mucho más de lo que va pasando alrededor de ellos. Y esa parte también es importante considerarla. O sea, en realidad es probablemente la forma en la que él veía la distancia
cobra un sentido nuevo cuando empiezas a ser consciente del poco tiempo que pasas con una persona, ya empiezas a entender un poco más la parte de los tiempos. A lo mejor antes se veían cada 15 días y él ni enterado, y ahora ya sabe que 15 días es mucho más tiempo del que a él le gustaría, y entonces vamos acompañando este proceso, que lo hemos hablado también en otros capítulos. Son estos avances que parecen retrocesos o parecen problemáticos porque la reacción al desarrollo es como de resistencia, de enojo, de frustración, y a nosotros nos causa mucho conflicto porque antes no se enojaba por eso y ahora sí. Y pues claro, porque ahora empieza a ser mucho más consciente de lo que pasa a su alrededor, y creo que tiene derecho a querer estar más tiempo con su papá y a estar enojado porque no está todo el tiempo que él quisiera con su papá. Y en este sentido creo que algo que puede ayudar si tienen una rutina como más fija de decir a lo mejor cada 15 días lo ve, son las ayudas visuales de las que también ya hemos hablado. Tener un calendario en donde él tenga claro qué días va a ver a su papá para que, pues sí, aunque quisiera verlo todos los días, ya sé que lo voy a ver cada 15 días o cada semana o cada mes y está calendarizado, y además puedo hacer videollamadas con él estos días y tengo como más control o más sensación de control de qué es lo que está pasando y de cuándo se vuelve a repetir esto. Eso recuerdo que es algo que platiqué yo con mi familia, porque además tendemos mucho a considerar la inocencia de los niños como parte de una ecuación donde podemos decir cosas que no van a pasar, pero que van a generar una emoción. Y entonces me pasó en la familia que de pronto fue de te voy a regalar unos dinosaurios, y entonces ya estaba bien ilusionado y yo justo les decía como, oigan, entiendo las ganas de emocionarlo con una sorpresa en un futuro, pero si no es real, es mejor no decirlo, porque en realidad sí generas una expectativa y sí generas una ilusión, y son estas primeras cosas naturales de la vida en donde te decepcionas porque te prometen algo y no lo cumplen. Y entonces la primera pasa, la segunda pasa, la tercera pasa, pero sí llega un punto en donde los niños de verdad dicen, ya no te creo, porque siempre me dices y nunca me cumples. Entonces también eso es algo que tenemos que considerar. Son personas que hacen expectativas en su cabeza, que tienen anhelos, que tienen necesidades, y tenemos que considerarlos a ellos en este proceso, porque aunque somos adultos, ellos están dejando de ser niños pequeños con los que podemos jugar un poco con esta parte de los tiempos, las promesas y los acuerdos que tenemos. Entonces, no tengo idea si la dinámica sea así o no, pero creo que es importante considerar que tenemos que dar un poco más de estructura a la dinámica familiar que se puede estar haciendo, y que aunque haya cosas que pueden cambiar porque entendemos cómo pueden ser las dinámicas, los tiempos, los trabajos, incluso la distancia, de pronto no es tan fácil ir de un estado a otro por compromisos y por un montón de cosas, pero tienes que considerar a la persona que está del otro lado de la ecuación para que él se sepa parte de ese proceso, que lo anticipemos, que lo comuniquemos y que no solo demos por hecho que los adultos se ponen de acuerdo y pues el niño se va a acoplar y va a adaptarse a lo que suceda. Sí, porque aplica para todo. ¿Cuántas veces agarramos al niño, lo llevamos, lo traemos sin anticiparle lo que va a pasar y sin decirle, oye, hoy vamos a ir a casa de tu abuelita, ¿no? Simplemente es, córrele, súbete al carro y vámonos, y no saben ni qué está sucediendo. Y de bebés es muy fácil hacer eso, pero conforme los niños van creciendo, empiezan también ellos a querer sus propios planes y hacer sus propias cosas, y ahí es en donde va entrando mucho la frustración, que nuevamente no le tenemos miedo a los sentimientos que generan. Por supuesto que mi hijo va a querer ir al parque aunque esté lloviendo y el clima esté súper frío, pero en realidad es tomarlo en cuenta, escuchar sus propuestas, considerarlo, y a veces considerarlo no es que él decida, o ni siquiera que tenga un voto, pero es hacerle saber lo que va a pasar, ya es parte de darle esta estructura. Y que para mí es importante que mencionemos ahorita que más grandes se van dando cuenta de más cosas. Sí, desde chiquitos tenemos que informarles, tenemos que considerarles esta parte de, oye, te voy a cambiar el pañal y avisarles lo que va a suceder. Es importante hacerlo desde chiquitos. Siempre he pensado que en esa parte nos sirve con ellos, pero nos sirve más como nosotros, porque también estamos educándonos a considerarlo, a hablar ese tipo de lenguaje, a considerar, anticiparles ese tipo de cosas, y entonces va siendo entrenamiento para nosotros. Si desde pequeños lo hicimos, pues aunque a lo mejor ahorita ellos no se den cuenta de todo lo que estamos haciendo, nosotros estamos haciendo este tipo de interacción con él, parte de nuestra relación. Entonces creo que es importante hacerlo así. Y por último, solo me gustaría recordar que en el proceso de educación emocional nos toca traducirles a los niños esto que están sintiendo, porque bien lo dijiste, Gaby,
el enojo que él está expresando con sus respuestas, actitudes, con sus palabras, en realidad son una forma de hablar de que extraña a su papá. Y entonces, tal cual como lo dijiste, está enojado porque lo extraña o no lo quiere porque lo extraña. Y entonces nosotros acompañar este proceso y darles lenguaje de emociones a las situaciones que ellos viven y traducir sus actitudes, sus conductas, sus palabras a nombre de la emoción que están reflejando, les va dando la oportunidad de conectar con esa emoción, de validarla y de con eso poder transitarla de una forma diferente. Y aprovechando, me gustaría recordarles que tenemos el curso de PESES, que por sus siglas es Padres o Profesores Eficaces con Entrenamiento Sistemático. Y algo que este curso nos da es justamente la oportunidad de traducir las conductas que nuestros hijos o nuestros alumnos hacen y entender el mensaje que hay detrás de ellos. Así que quiero invitarlos pues a acercarse a nuestras redes sociales, @preescolarintegra y @metemoción, para enterarse de los próximos cursos en línea y presenciales que tenemos de este curso, porque estamos seguros que todos los que están pasando por alguna aventura así con los hijos tendrán muchas más herramientas para saber de manera asertiva cómo acompañar al proceso educativo de nuestros hijos. Queremos escucharte, saber qué sientes con lo que estás viviendo y acompañarte en el proceso de reconocer tus emociones. Nos encuentras en Facebook e Instagram como @metemoción y @preescolarintegra. Síguenos y si esto ayudó a tu corazón, ayúdanos a compartir con otras personas. Adiós. Bye.